Hoy quiero hablarles acerca de la ruta de la gracia, el camino de la gracia. Qué buena es la gracia, ¿no es cierto? Diga a la persona que está a su lado, qué buena es la gracia. La gracia como concepto es un favor no merecido, o sea, es lo que recibo no debiendo merecerlo. No solamente es un regalo, no solo es un regalo, porque en nuestra concepción de los regalos por lo general son un motivo, con un motivo. Pero qué diferente es cuando llega alguien y te dice, mira, te traje esto. Y uno dice, ¿y por qué? Porque me acordé de ti. Qué lindo, ¿no? Y dice, ¿pero cuál es el motivo? No, me acordé de ti, es un regalo. Porque por ti, por causa de ti. Ajá. La gracia entonces es algo tremendamente importante para los cristianos. Y quiero que vayamos a la gracia, o a uno de los versículos particularmente que vamos a estudiar hoy. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Dice el versículo 1, Tito capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Me gusta esa forma de descripción. Reverentes en su porte, o sea, que anden con dignidad. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. ¿Se da cuenta qué importante? Seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. La iglesia de Cristo siempre ha tenido que enfrentarse a principios de divisiones, de contiendas, de separación, de divisiones externas y de divisiones internas, de separaciones externas, de luchas externas y de conatos de división internos. Esta realidad la vio manifestada este hombre joven llamado Tito, quien fue un discípulo de Pablo al igual que Timoteo. Él fue dejado particularmente en Creta. Y Creta tenía una particularidad, que la gente, los cretenses, la escritura enseña que los poetas de aquella época hablaban que los cretenses eran malas personas. ¿Sí? Gente ociosa, gente vaga, gente floja, gente de vicios, de malas actitudes. Los cretenses en general.
Y por otro lado, los que habían creído en Cristo, también había un grupo de ellos que tendían a la división, a la contienda, a la separación, a muchas malas actitudes. ¿Sí? Es interesante que el pasaje en Tito capítulo 2, versículo 1 comienza con un pero. Cada vez que hay un pero, uno tiene que entender el contexto. ¿Pero de qué? Puede ser un pero para bien o puede ser un pero para mal. Bueno, vamos un poco más atrás. Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Todas las cosas, dice el versículo 15, estoy en Tito capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tanto en Creta, que es el lugar donde Tito desarrolló su ministerio, como al interior de la iglesia que pastoreaba, había gente cuya motivación no era otra que dividir. O sea, este hombre tenía un llamado no fácil de cumplir. No era sencillo. Esta es la descripción que se da de las personas dentro de la iglesia. ¿Sí? Dentro de la iglesia. Eran gente corrompidos e incrédulos, o corruptos e incrédulos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Sí? O sea, unos discípulos de lujo. Ahora, es interesante, es muy interesante que uno considere el borrar con sus hechos sus palabras. Borrar con sus hechos sus palabras. Y es algo que debiéramos nosotros preguntarnos. ¿Lo que yo digo, lo respaldo con mis hechos, con mi actuar? Entendiendo que esa también es una concepción de la integridad. Pablo le dice, mira, este es el escenario en el cual tú estás, Tito. ¿Sí? Pero los de afuera son mala gente. Los de dentro, algunos, no todos, algunos. Es gente corrupta e incrédula. Es gente que niega con sus hechos lo que dicen sus palabras. Pero tú, hay aspectos en los que la vida espiritual es individual. Todos corremos, todos a la verdad corremos. Uno de una forma, otro de otra. Pero tú, y esto también nos habla a nosotros, pero tú. ¿Qué le dice Pablo a Tito, perdón? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es interesante porque yo he escuchado mucho esto de la sana doctrina, como que había un revuelo, ¿sí? Estamos buscando una iglesia de la sana doctrina. Necesitamos que nos prediquen la sana doctrina. Yo quiero decirle que la sana doctrina finalmente es estar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia va en contra de lo que el mundo dice. Por ende, un lugar, una iglesia, una predicación que tenga que ver con la sana doctrina va a tener una diferenciación notoria, evidente. Una cosa es un producto original y otra cosa es el sucedáneo. La legislación de nuestro país establece que los alimentos tienen que determinar claramente si son originales o son sucedáneos. Para que usted sepa, tiene gusto a limón, pero no es limón. Tiene sabor a chocolate, pero no es chocolate. Suena bíblico, pero no es bíblico. Hablar la sana doctrina implica tres cosas. Se centra en la Biblia y mantiene a Jesús como el centro. En primer lugar, se centra en la Biblia y mantiene a Jesús como el centro, por sobre los demás. Contiene conocimiento y práctica constante. O sea, no solamente te dice qué es lo que tienes que hacer, sino que también te motiva y te insta a hacerlo.
Esto es lo que tienes que hacer y así se debe hacer. Promueve la salud espiritual. ¿Qué implica eso? Relaciones saludables e edificantes. Que es tremendamente importante, hijos de Dios. Somos una gran familia. Dios nos constituye como una familia de la fe. Pero en todas las familias suceden cosas. Entonces, parte de la sana doctrina, ¿qué implica? Que las relaciones sean saludables. Y es importante que trabajemos para aquello. Ajá. Los versículos 2 al 10 en Tito capítulo 2 dicen lo siguiente: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pablo le dice a Tito: te voy a dejar algunas instrucciones para la gente, y encontramos instrucciones para los ancianos, para las ancianas, para las mujeres jóvenes casadas, para los hombres jóvenes. Interesante que les dice en el versículo 6, la Nueva Versión Internacional dice: a los jóvenes exhórtalos a ser sensatos. Prudente suena muy bonito. Otra versión dice a juicioso. ¿Sí? Es la versión colombiana, claro. Pero la Nueva Versión Internacional agrega, dice que sean sensatos. La traducción personal de Andrés Espejo dice: piensa. Piensa, ¿sí? Evalúa antes de actuar. Para los ancianos, para las ancianas, para las mujeres jóvenes casadas, para los hombres jóvenes, para los siervos, que en estricto rigor son esclavos. En nuestro tiempo sería aplicada a todos los que están bajo sujeción, subordinación y codependencia. ¿Sí? Como se traban los contratos laborales. Todos los que trabajan. Escoja usted el suyo. Tome la instrucción y aplíquela. Así de claro. ¿Sí? Así de claro. Y nos hace bien, les cuento. Porque aquí recibimos aspectos interesantes para poder desarrollarnos. Piensa en este objetivo. Le dice Pablo a Tito: presentándote tú, en el versículo 7, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El objetivo de estas instrucciones específicas tienen ese propósito: que el diablo tenga que guardar silencio. Sabemos que el diablo es mentiroso y que muchas veces va a injuriar. Pero si usted está haciendo lo recto, no se preocupe. Dios respalda su actuar. Si usted hace lo correcto, no se preocupe. Dios va a respaldar su actuar. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Hablemos de la gracia, hijos de Dios.
Qué importante es la gracia de Dios para nuestra vida. Es fundamental. Sin la gracia de Dios, nuestra vida constantemente sería una Cuando a alguien le dice que tú eres un desgraciado, ¿qué implica? Que no está con la gracia de Dios, sin la gracia de Dios. ¿Sí? Y la gracia de Dios es fundamental, es ese favor, es eso que a pesar de mí, Dios me quiere, Dios me escoge, Dios me ama, a pesar de mí. Hay minutos, y yo creo que es así, en los cuales uno dice, Señor, ¿cómo me escogiste, Señor? ¿Cómo te fuiste a fijar en mí, Señor? Y es en esos minutos, en que uno dice, qué maravillosa es tu gracia. Qué extraordinaria es tu gracia. Porque me miraste, me escogiste, no solamente eso, me apartaste. Qué maravillosa es tu gracia. El versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué implica en nuestros tiempos esta palabra? La gracia de Dios puede alcanzar a los 8 billones de habitantes del planeta Tierra. La gracia de Dios tiene la facultad y el poder para hacerlo. Se ha manifestado para todos. El Evangelio hoy día se predica en distintos idiomas, de distintas maneras. Hoy día tenemos medios electrónicos para poder llevar esta palabra a otras personas, que todos lo entiendan. La gracia de Dios se ha manifestado para que todos tengan la oportunidad de escuchar acerca de Jesús. Que todos tengan la oportunidad. Hace muchos años atrás, hubo un tiempo que fuimos a evangelizar al metro Santa Isabel. ¿Sí? Y siempre recuerdo que en una de esas oportunidades había una chica que me dice, ¿y qué pasa con los aborígenes en el Amazonas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo Dios los va a condenar a ellos? Yo le digo, yo te aseguro que Dios se va a encargar de llevar gente para que a esos aborígenes se les hable de Jesucristo. Pero ¿cómo no? Y todo el centro, lamentablemente, de la conversación se dio en que ella era inconcebible. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo Dios los va a condenar a ellos? Si ellos no saben. Yo le digo, mira, curiosamente ellos tienen nociones espirituales más claras y más certezas de lo que tú puedas pensar. Ellos tienen claridad acerca del mundo espiritual más que muchos letrados en Occidente, en las grandes ciudades. Pero créeme que Dios se va a encargar de hablarle a esas personas. Hay películas que hablan de eso, de misioneros, hombres y mujeres, familias, que han llegado a los lugares más recónditos, más impensados, solamente para hablarles de Jesús a esas personas en sus lenguas, en sus costumbres, en sus tradiciones. De tal manera que nadie pueda decir, a mí nadie me habló. Muchos de nosotros, durante años, escuchamos a gente, hombres y mujeres, predicadores que se paraban en las esquinas de las calles, menospreciados y burlados por muchos. Algunos les tiraban piedras, les tiraban agua caliente, ¿sí? Groserías era lo menos que les tiraban. Y muchos de ellos estaban a las 8, 9 de la mañana predicando acerca de Jesús. Usted puede decir, ¿y cuántos escucharon acerca de ese mensaje? A lo mejor muy pocos. Pero lo concreto es que nadie puede decir, nunca tuve la oportunidad de escuchar acerca de Jesús. Porque estaban ahí, en la esquina de la casa. En la esquina de la casa. Por eso nunca menosprecie la oportunidad que usted tenga de poder hablar del Señor.
Porque el día de mañana ese será el único testimonio que muchas personas van a recibir. Era tu compañero, se sentaba al lado. Tu compañera se sentaba en el escritorio de al lado. Y nunca le preguntaste, pero tú sabías que era cristiano, tú sabías que era cristiano. Y por otro lado, nunca usted sea un agente secreto. No se guarde su cristianismo, expóngalo. A lo mejor muchos lo van a menospreciar, pero muchos se lo van a agradecer. Muchos se lo van a agradecer. Marcos 10, 26 al 27 dice: ellos, los discípulos, se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Los discípulos, ¿sí? ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces, el versículo 27 dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Lea conmigo de nuevo. Para los hombres es imposible, mas no, porque todas las cosas, dile al que está a tu lado y en la casa también, todas las cosas son posibles para Dios. Yo les aseguro que antes de que tú vinieras a Jesús, muchas veces dijeron de ti: es imposible que él o ella crea en Jesús. Te lo aseguro. Y aquí estás. Y aquí estás. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Por eso Pablo le dice a Tito: la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Todos los hombres. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se mostró en Jesucristo, pero no se mostró como simplemente una luz que aparece. Se mostró para traernos una revelación que trae entendimiento, para enseñarnos, para que tuviéramos algo claro, algo concreto. Cada oportunidad que tengo de hablar, siempre pienso y hago mi esfuerzo en el Señor por este objetivo. Si vienen para acá, si escuchan en la casa, que se lleven algo. Algo. La gracia de Dios se manifestó para que usted y yo aprendamos, entendamos, nos quedemos con algo. Enseñándonos, dice. ¿A qué nos enseña? ¿Cuál es el objetivo de la gracia? ¿Qué quiere la gracia mostrarnos? ¿Qué quiere la gracia de Dios darnos a conocer? Primero, a renunciar a la impiedad. No sigas viviendo de la manera impía como estás viviendo. No sigas viviendo con falta de piedad. Eso significa ser impío. Falta de piedad, sin piedad, sin santidad. ¿Qué más nos enseña? A renunciar a la mundanalidad. ¿Qué es eso en términos concretos? El pueblo de Israel fue rescatado con prodigios y señales, maravillas. La última señal que se hizo fue la muerte de los primogénitos. Desde el hijo primogénito, desde el primer hijo de Faraón hasta las bestias y todo, fue muerto. Excepto en la casa del pueblo de Israel, en donde estaba la sangre en los dinteles de la puerta.
el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de esa realidad, salió de esa nación. Llegan al desierto, Moisés va a recibir instrucciones de parte de Dios para lo que hay que hacer, para lo que sigue para adelante. Entre esas instrucciones están los 10 mandamientos. Mientras Moisés está en un encuentro personal con Dios cara a cara recibiendo instrucciones, ¿qué hace esta gente que acababa de ser liberada? ¿Sí? Por favor, ellos vieron milagros, ellos vieron el poder de Dios. Moisés se va y en el intertanto ellos hablan con Aarón, el hermano que tenía la labor sacerdotal, y le dicen: ¿sabes qué? De este Moisés no sabemos lo que pasó. Haznos dioses como los que teníamos en Egipto. Israel era siervo y era pobre y esclavo. Israel salió de Egipto rico. Aarón dice: denme todas las joyas, todo lo que ustedes trajeron de Egipto, y hicieron un becerro de oro. Hay una película muy interesante que es antigua, que habla acerca de esto, de los 10 mandamientos, y habla del becerro de oro. El becerro de oro, el Dios que Aarón se construyó. ¿Dónde cree usted que Aarón aprendió a hacer un becerro? En Egipto. ¿Sí? Él tenía toda la expertise de allá. Están en la mitad del desierto, ¿me explico? No es que fueron a la tienda o lo pidieron por delivery. Lo construyó ahí. Él sabía cómo hacerlo. El becerro de oro es lo menos. Construir un becerro de oro es lo menos que hicieron. En esta película, que es antigua, creo que se llama Los 10 Mandamientos, muestran que eso era un bacanal, ¿sí? Era una prostitución, una inmoralidad, todos con todos, sin respetar nada. Tener una estatua, un becerro de oro, era, entre comillas, el pecado más chico, y ya eso era grave. ¿Me entiende? Haber sido liberado de la magnitud como fueron liberados, con los milagros con los cuales fueron liberados, y hacerse un becerro con las alhajas, con las riquezas, con las joyas, que no eran de ellos. Si ellos eran esclavos, ¿me explico? Ellos eran lo peor de lo peor, y salieron ricos. Hacerse un becerro de oro era lo menos que hicieron, y eso ya era grave. Porque la Biblia lo dice en términos muy santos, porque la palabra de Dios, mire, la palabra de Dios es santa. Y entonces hay cosas que en las traducciones no aparece en la magnitud, porque la palabra de Dios es santa. No da más detalles, eso quiero decirles. Entonces la Biblia, cuando relata este episodio, dice: el pueblo se dedicó a jugar. Esos juegos eran pura inmoralidad. Pura inmoralidad. Abusos, violaciones, de todo. De todo. Homosexualismo, perversión, incesto, todos los pecados ahí. Todos los pecados ahí. Entonces, cuando dice aquí, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la mundanalidad, es que si Cristo nos liberó, no volvamos a hacer lo que aprendimos del mundo. Porque eso es lo que aprendimos del mundo. Si aquí yo les pidiera, párense adelante y cuenten
lo más vergonzoso que ustedes han hecho en su vida. Yo les aseguro que muchos de ustedes no volverían a saludarse. Tú hiciste eso. Tú hiciste eso. No lo puedo creer. Nunca pensé que tú ibas a hacer eso. ¿Entiendes? Entonces cuando dice renunciando a la mundanalidad, dice no vuelva a ser lo de allá. Porque Israel eso hizo. Dios lo sacó con señales, con prodigios, con maravillas. Y a la primera de cambio, ¿qué hicieron? Lo mismo. Moisés tenía un problema con la ira. ¿Sí? Y le costó caro. Cuando Moisés venía de la santidad, su rostro iluminado, los 10 mandamientos. ¿Entiende usted que los 10 mandamientos Dios lo escribió con su dedo? Imagínense los 10 mandamientos de día estuvieran en un museo. ¿Quién lo puede pagar? Nadie. Tendrían que, se juntaran no sé cuántos ricos, multimillonarios, no hay precio. Esto fue escrito con el dedo de Dios. Moisés vio lo que vio y se indignó tanto que rompió las piedras que Dios había hecho. ¿Se imagina lo que vio Moisés? Para haberse indignado tanto si él venía de la gloria. Él venía de la gloria. Renunciando a la mundanalidad. ¿Qué más nos enseña? Vivir con dominio propio. Y aquí yo tengo algunas preguntas que yo quiero hacerle. Si no estudió, no se preocupe. Vivir con dominio propio. ¿Cómo saber vivir con dominio propio? ¿Has aprendido a decir no? Qué difícil. No me responda a mí, por favor, no me responda. Qué difícil es aprender a decir no. ¿Sí? No. Diga conmigo, ¿no? No. Dice, vivir con dominio propio. ¿Has aprendido a decir no? Vivir con justicia. ¿Comprometes la verdad por la conveniencia? Esta frase es el reflejo de lo que pasa hoy en el mundo. Hoy día la pregunta no ¿es esto verdadero o falso? La pregunta ¿es esto conveniente o no es conveniente? ¿O cuánto me va a costar? Entonces toda la verdad está comprometida. Toda la verdad está comprometida. Dios dice, tú no comprometas la verdad. Que sea lo mismo, la verdad es aquí, la verdad es afuera, la verdad es cuando te levantas, la verdad es cuando te acuestas, en el trabajo, en todo. No comprometas la verdad. Lo que es bueno y lo que está malo, está malo. Porque ya estamos hace rato viviendo en un mundo que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces la verdad está comprometida. Depende de quién lo dice. Dice la Escritura, viva justamente, no comprometas la verdad. No importa lo que te van a decir. No importa lo que te van a decir, créanme. ¿Qué más dice? Vivan con devoción. ¿Quién o cuál es tu mayor pasión? ¿Quién o cuál es tu mayor pasión? ¿Cuál es la pasión de tu vida? ¿Quién es la pasión de tu vida? Mira, más de algunos se da de romántico y dice, tú eres la pasión de mi vida. Si Jesucristo no es la pasión de su vida, sino es lo máximo, así como se entusiasma, así se desilusiona. No, en realidad ya. Todas las canciones románticas son puras desilusiones. Puras desilusiones. ¿Sí? Me dijiste, me amaste. ¿Sí? Las cortinas, y a mí me dan risa esas. ¿Sí? Las cortinas me hablan de ti, el tenedor y no sé qué. ¿Sí?
Puras. Escúchale. Pura desilusión. Si Jesucristo no es su mayor devoción, usted se va a vivir desalentando o va a experimentar mucha decepción. Porque lamentablemente esa es una realidad. Uno aprende a amar a las personas a pesar de. Es un riesgo amar a alguien. Mire lo que le estoy diciendo. Es un riesgo amar a alguien. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando yo venga, la gente va a estar casándose y dándose en matrimonio. Y yo pensando en esto digo, Señor, pero si tú amas el matrimonio, tú amas la familia, tú amas el casarte. Porque esto va a ser un problema. Y entonces el Señor me habla al corazón. Porque van a hacerlo como un juego. Como un juego. Y Dios aborrece la separación. Dios repudia el menosprecio, ¿sí? El daño. No es un tema menor. El versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí la palabra clave es aguardar, esperar. ¿Cómo debemos esperar? ¿Cómo debemos aguardar? El Salmo 130 nos da una hermosa descripción de qué implica esperar. Salmo 130, versículos 5 y 6. Para esto yo tomé la traducción de la Nueva Versión de las Américas. Dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma, en su palabra tengo mi esperanza. Salmo 130, 5, 6. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Una de las cosas que más angustiantes que yo he experimentado más de alguna vez, de las que tengo memoria, es aquellos momentos en que lo único que espero es que amanezca. Y he tenido noches que han sido muy, muy macabras en ese sentido. Y siento que nunca amanece, nunca amanece. El amanecer implica el deseo de decir, va a venir otro día y puede haber esperanza de que las cosas cambien. Y he tenido noches muy, muy amargas a lo largo de mi vida, en que he esperado que amanezca. El escritor de este salmo dice, como los centinelas que esperan que amanezca, desesperados. Así debemos esperar al Señor. David Wilkerson, que es un pastor, un predicador, un hombre que partió a la presencia del Señor, hablaba acerca de la angustia. Y a mí me quedó grabado esto de aprender a vivir con angustia. Qué difícil es aprender a vivir con angustia, ¿no es cierto? Es muy complejo. Pero él decía algo que a mí me caló, decía, debemos aprender a vivir con la angustia que viene del Señor. A propósito de esta esperanza. Nuestra esperanza nos va a generar angustia, Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Yo sé que muchos de ustedes están enfrentando situaciones muy, muy complejas, muy, muy difíciles. Miren, no es una frase fabricada. Pero en muchos aspectos, estas situaciones de mucha angustia, Dios nos las permite en nuestra vida para que queramos estar más con Él y menos acá. Porque esto es de pasada. De tiempo en tiempo uno debe ir al cementerio. Dice la Biblia que es mejor ir a un cementerio que a una fiesta.
Porque por último eso a uno le hace pensar, decir, oye, esto es de momentáneo. Al final este es el final de todos. ¿Ah? Esto es de pasada. Esta angustia que experimentamos, que muchos de ustedes, me incluyo en muchos pasajes, que experimentamos, tiene un solo objetivo, que yo me centre más en Dios. Señor, quiero estar contigo, Señor. Quiero estar más contigo, Señor. Y menos acá. Como los centinelas en la mañana. Y yo te pregunto, ¿a quién aguardas? Nuestra esperanza es bienaventurada y gloriosa si esperamos al gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira la descripción que se da acerca de Jesús. Dice que Él es gran Dios, no es Diosito. No, que yo le he pedido a Diosito. Si usted le pide a Diosito, eso no escucha a nadie. Dice, la esperanza nuestra es del gran Dios y Salvador. Y es uno solo. No es Alá, no es Buda, ¿sí? No es Krishna, no es la reencarnación. Es uno solo. Jesucristo. Dile al que está a tu lado, la única salvación es Jesucristo. La única salvación es Jesucristo. Como militares debiéramos repetir eso, ¿sí? No, es que yo creo en... Hoy día precisamente tuve la oportunidad de hablar acerca de eso, en un funeral. Entonces yo les digo, miren, la gente se muere y no anda deambulando por ahí. No hay otras vidas, ¿sí? No hay reencarnación. Y yo miraba como algunos se miraban como diciendo, este maleducado, mira lo que está diciendo. Yo en mi espíritu discernía eso, ¿sí? Este maleducado ni esta ceremonia la respeta y viene a decir eso. Que no hay reencarnación, que no hay esto, que no hay aquí. Yo he entendido en estos tiempos que en muchos aspectos hay una sola oportunidad. Una sola oportunidad. Si yo le digo a alguien, no, tranquilo, porque no, en otra vida. Mucha gente dice eso. No, en otra vida. Te voy a amar en 1000 vidas, dice. ¿Sí? Eso para conquistar a cualquiera. En esta vida y en 1000 vidas te voy a amar. Necio, dice, no hay más vida. Jesús dice que hubo uno que estaba pensando, dice, tengo tanto que ahora el problema es dónde lo guardo. Dijo, voy a agrandar porque tengo tanto. Y la única vez que escuchó al Señor, la única vez, fue cuando Jesús le dice, hoy vienen por ti. No vas a tener tiempo de agrandarte. Y todo lo que tienes, que no tienes espacio, ¿para quién va a ser? Qué triste llegar a ese minuto en la vida en que Dios le hable una sola vez y sea para condenación. Por eso aquel que estaba en la cruz dice, Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas. Es mi última oportunidad. Estoy aquí condenado porque he sido un ladrón, he sido mentiroso. Quizás cuántas cosas. Señor, tengo una única oportunidad. No te pido que me bajen la condena. No te pido que no me envíen a la cárcel. No te pido eso. No te pido eso. Gracias, Nelly. Por favor. No te pido eso, Señor. Cuando tú vengas, una sola oportunidad. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y de esto se trata, un único Salvador, Jesucristo. El versículo 14 finalmente dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Evangelio eterno y verdadero siempre exalta la obra de redención
que Jesús realizó por nosotros. Siempre. Una vez se dice, Señor, ¿y de qué les hablo? Usted sabe que en la iglesia del comienzo, en la iglesia primera, había un solo tema. Jesús murió y Jesús resucitó. Y cada vez que tenían la oportunidad de leer la Escritura, ¿sí?, que era escasa, era limitada, no tenían un horario. Porque nosotros tenemos un horario. ¿A qué hora empieza nuestra reunión? A las 5:30. Perfecto. Y entonces, si yo tuviera que hacerlo como en la iglesia del primer siglo, cada vez que llega alguien tarde, yo tendría que empezar de cero. ¿Se imaginan que alguno llegue a las 7:30? Y así lo hacían. Llegaba alguien, se sentaba y dice, lo siento, caminé 20 kilómetros para llegar acá. Mira, por ti vamos a empezar de nuevo. Porque es tan importante que tú escuches que Jesús murió y resucitó, que no te puedes perder lo central de la enseñanza. Por eso Pablo dice a Timoteo, mira, lo central del mensaje es que Jesús murió y resucitó. El versículo 14 dice eso. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Jesús murió para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado. Para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No se quedó en la muerte, Él resucitó, ¿para qué? Para levantar también a otro pueblo. Y aquí estamos nosotros, 2000 años después. 2000 años después. ¿Qué debe caracterizar a este pueblo? Celoso de buenas obras, no solo de palabras. Hebreos 11, versículos 13 al 16. Hebreos 11, versículos 13 al 16 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Habla de los héroes de la fe. ¿Sí? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual, y esto me parece muy espectacular, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué espera Dios de nosotros, hijos de Dios? Que nosotros nos identifiquemos con Él de la manera que Él se identifica con nosotros. Porque en Hebreos 11 está el listado de todos los que le llaman los héroes de la fe. Todos ellos. Y dice que el grueso no vio lo que esperó. Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Y los religiosos de la época le dijeron, es imposible, tú no eres contemporáneo a Abraham. Es imposible. ¿Cómo estás mintiendo? ¿Cómo dices, Abraham vio mi día y se gozó? Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo? Es que resulta que Abraham tuvo que sacrificar a su hijo. Y en su corazón lo sacrificó. Pero Dios lo paró y en su lugar dio un cabrito, el cordero. Siglos después, Juan el Bautista vio a Jesús y dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo mismo que vio Abraham. El hijo era cordero.
Y Jesús era hijo y el Cordero. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, Abraham vio mi día. Él entendió lo que iba a pasar, pero no lo vio. Él no me vio a mí. Pero él supo cuál era el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, único, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree constante no se pierda, mas tenga vida eterna. Abraham, dice Jesús, Abraham vio eso, lo entendió, dijo, así va a ser. Un día el Padre va a proveer al Hijo y va a ser el Cordero del sacrificio, igual que en Génesis, con la Pascua. Así va a ser, lo entendió. Todos los que estaban, el grueso de los que estaban en la época de Jesús no lo entendieron. Leyeron a Abraham todos los días en la sinagoga, los sábados, y no entendieron. Ese era el plan. Por eso, aprovecho. Si usted lee la Biblia y le pide y la estudia y la aprende, usted sabe lo que va a venir. Usted sabe lo que va a venir. Las cosas están cambiando de una semana a otra, ¿sí? Tremenda. Pero el que lee la Biblia dice, bueno, es como que haga ¿cómo se dice en español? Es que no sé cómo se dice en español. Una lista de tickets. Un visto bueno. Haga, ¿sí? Este. Estamos listos. Un checklist. Listo. Una lista de chequeo. ¡Pum! Estoy listo. ¿Qué queda? Nada. Ojo, hijos de Dios, aprovecho de darles un tips. No, para el rapto de la iglesia, no tiene que suceder nada. Yo aprovecho de aclarar esto. Israel es el reloj de Dios. Israel nos da como la advertencia de cómo está el escenario. Pero no tiene que ocurrir nada. ¿Me explico? En la lista de Dios ya está todo listo. El rapto es el siguiente evento para terminar de completar lo que queda por completar. Pero no tiene que ocurrir nada. No, es que yo estoy esperando las elecciones, es que estoy esperando esto, que estoy esperando aquí, estoy esperando el bono de final de Navidad. Sí, estoy esperando. No tiene que ocurrir nada. No sé por qué siempre uno dice, el rapto puede ocurrir esta misma noche, como que siempre va a ser de noche, ¿sí? Uno debe estar constantemente pensando, ese Señor, trabajo aquí, pero pienso en ti. Cocino, pero pienso en ti, Señor. ¿Sí? Salgo, pienso en ti. Estoy aquí, en el mall. Yo sé que nadie va al mall aquí. Pero, Señor, esta ropa, no sé si la voy a alcanzar a estrenar, Señor. Pero pienso en ti, Señor. Estoy comiendo, disfruto este almuerzo, disfruta. Pero pienso, Señor, si esta es la última cena, bien. ¿Me entiendes? Es eso. Tengo la oportunidad de salir. Vaya, mire, páselo bien, disfrute, no se amargue. Hágalo santamente, evidentemente, sí, obvio. Pero disfrute. Señor, gracias porque puedo ir a la playa. Gracias porque puedo ir para allá. Señor, gracias por último porque me quedé aquí. Porque te estoy esperando a ti, Señor. Te estoy esperando a ti. El versículo 15 termina diciendo: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 3 aspectos. Habla, es como el nivel más básico. Exhorta, es anima.
Y el nivel más drástico es reprende. O sea, esto está mal. Esto está mal. Habla, exhorta, reprende. Con autoridad, con confianza, con seguridad. Y dice, nadie te menosprecie. Qué interesante. La mayor forma de menosprecio es ignorar a alguien. La mayor forma de menosprecio es ignorar a alguien. Pablo le dice a Timoteo, que nadie te ignore. Habla, exhorta, reprende, que nadie te ignore. Hazlo con claridad, con certeza. Y es lo mismo que le digo yo a usted, hágalo. Sea bíblico, sea bíblica. Ame, busque. Pero que nadie le menosprecie. Pero otra vez la Biblia. Una vez alguien me dijo, ¿qué piensas tú? Entonces yo pesqué mi Biblia. ¿Pero vas a sacar la Biblia? Sí, claro. ¿Qué te puedo decir? Sí, es la Biblia. A mí me puedes menospreciar. Pues, ¿y qué sabes tú? Tú no tienes idea. Y me lo han dicho muchas veces, en distintas situaciones. Y en algunas con mucha razón. ¿Pero qué sabes tú de esto? No, yo la verdad es que no sé. Pero mira, la Biblia dice. Entonces a mí me puedes menospreciar. Pero no puedes menospreciar lo que dice la Biblia. Pablo le dice a Tito, tú dedícate a hablar la Biblia. Que nadie te menosprecie. Hazlo con autoridad. El versículo 15, este mismo, en la Nueva Traducción Viviente dice, debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Que nadie ignore lo que dices. La mayor forma de menosprecio es ignorar. Por eso la palabra de Dios no puede ser ignorada. Hechos 17, para que oremos. Hechos 17. Pablo está en Atenas. Y él se da cuenta que en ese grupo de personas hay filósofos, hay gente que se dedicaba a amar la sabiduría, a estudiarla. Y Pablo se da cuenta que hay un error garrafal. Que dentro de los muchos dioses que ellos tenían, hicieron una estatua al Dios no conocido. Eso es como tener el póker, como tener el comodín. ¿Sí? Hicieron dioses de todo, del sol, de la luna, de todo. E incluso hicieron una estatua al Dios no conocido, o sea, por si acaso. Esto indignó a Pablo. Y en uno, a mi humilde opinión, de los discursos más potentes que Pablo dio, de los discursos. Él dice en el versículo 29, Hechos 17, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, miren, le está diciendo ignorante a los filósofos. ¿Usted entiende eso? En su casa y en su cara. Le dice, yo les quiero contar, un montón de ignorantes, que Dios pasó por alto su ignorancia, porque ustedes están tanteando, están buscando a ver por dónde será la cosa. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿A quiénes? 8 billones de personas. A todos los hombres en todo lugar. Oye, es que yo vivo en una ciudad, ¿sí? Yo vivo aquí, yo vivo allá, yo conozco tantas partes. Da lo mismo, dice. A todos los hombres en toda la ciudad. ¿Qué cosa? Les manda una sola cosa. Una sola cosa. Mira el trato que Dios hace. Dios dice, yo voy a pasar la gracia, ¿me entiendes? La gracia. Yo voy a pasar por alto lo ignorantes que son. Voy a pasar por alto esto. Si uno es una persona arrogante y altiva, y uno ve a alguien que no sabe algo, uno lo humilla. O la menosprecia y trata de enseñar. Dios no hace ni lo uno ni lo otro. Dice, yo voy a pasar por alto esto. No se los voy a tomar en cuenta porque ustedes están tratando de entender algo que no está en su capacidad de entender. Yo lo único que les pido es que se arrepientan. Que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús muerto, Jesús resucitó. ¿Se da cuenta que había una sola predicación? Pablo va a Atenas, a la cúspide de la filosofía. Pablo, ¿de qué les vas a hablar? Jesús muerto y resucitado. Y en su discurso les dice, miren, Dios ha pasado por alto esta ignorancia suya. Es vergonzoso, pero lo pasa por alto. Pero arrepiéntanse. Porque este que resucitó va a juzgar al mundo. Tiene que ser así. Tres cosas. Dios no es comparable a nada. Dios ha pasado por alto la ignorancia, la gracia. ¿Sí? Ha pasado por alto la ignorancia. Pero demanda arrepentimiento. La gracia nunca es motivo para pecar. Es que hicimos todos estos dioses y hicimos todos estos ídolos porque pensamos, bueno, esto está mal, arrepiéntanse. Es que no sabíamos, está bien, arrepiéntanse. La gracia nunca me da pie para pecar, nunca. Es que la gracia de Dios, En otro tiempo, lamentablemente, parte de nuestra ignorancia, cuando yo era más joven, hace no tanto tiempo, muchas veces terminábamos la reunión y nos íbamos a un pub a conversar. Y el Señor nos empezó a hablar diciendo, ¿cómo? Salen de aquí y se van para allá. Más de alguna vez. Y el Señor nos empezó a inquietar en esto. Entonces empezamos a conversar entre nosotros. ¿Sabes que no es correcto que vengamos aquí a la iglesia y después vamos a conversar un pub? Miren, no íbamos a bailar, no íbamos a emborracharnos, pero íbamos a un pub. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a eso. Si de allá veníamos. De allá veníamos. De las discotecas, de todo ese ambiente. Y entonces conversamos y dijimos, ¿sabes qué? No está bien. Y hubo uno que dijo, pero mira, ¿sabes qué? Yo voy
Y antes de entrar digo, me cubro con la sangre de Cristo. Y entro tranquilo. Y lo contó con tanta gracia que como que, mira. Y entonces nos dimos cuenta que la sangre de Cristo no era un fetiche. Porque ese tipo de frases hace de la sangre de Cristo como un amuleto. O que me persine, o que me hinque. ¿Ha visto usted los futbolistas antes de salir de la cancha? La cantidad de cosas que hacen, que saltan en un pie, que se persinan, que no sé. En el teatro, las groserías que dicen antes de salir a escena. Y entonces esto era hacer lo mismo, ¿me explico? Voy, sí, yo sé que está lleno de demonios ahí que se hacen de todo, pero me cubro con la sangre de Cristo. Eso es un abuso de la gracia. Eso es un abuso de la gracia. Porque esa sangre la derramó Jesús y a Él le costó. Él derramó su sangre. No para que yo la tome, la invoque como un amuleto para seguir pecando. Porque a Él le costó. Él derramó su sangre. Y toda la predicación de los apóstoles era esa. Jesús fue a la cruz, derramó su sangre, murió y al tercer día resucitó. Resucitó. La sangre de Jesús nunca puede ser usada como un amuleto. Por eso es tan nefasto, hijos de Dios, cuando hay iglesias que venden la sangre de Cristo en frasquito. Venden la unción en frasquito. ¿Se imagina? Muy tremendo. Muy tremendo, muy tremendo, muy tremendo. Uno como papá trata de transmitirle a los hijos, decirle, ¿sabes qué? Esto a mí me costó. Cuida lo que te estoy dando. Cómete la comida, ¿sí? Cuida los cuadernos, haz esto. Todo lo que hacemos los papás. Porque a mí me costó. ¿Usted cree que Dios va a decir, yo entregué a mi hijo? Señor. Y ustedes lo usan como un amuleto para pecar. Él derramó su sangre y ustedes lo usan como para abusar de la gracia. No. No. Bajo ningún punto de vista. No existe tal cosa como eso. No existe. No juegue con la sangre de Cristo. Dios ha pasado la ignorancia, pero demanda arrepentimiento. Y lo demanda para no ser condenado en el día del juicio, que por cierto sucederá. ¿Sabe usted que hay una cantidad de gente que sabe que hay un día del juicio? ¿Sabe? Y yo le tengo la oportunidad de preguntarle, digo, ¿y tú eres cristiano? ¿Tú lees la Biblia? No me interesa. ¿Y por qué sabes que hay un día del juicio? Dice, porque tanta maldad no puede pasar de largo. Tanta maldad no puede, gracias, no puede no ser juzgada. Tiene que haber un día del juicio. La pregunta es, ¿y tú cómo estás para ese día? Cuando uno va a un juicio, uno se prepara. Porque si no, la vergüenza puede ser muy grande, ¿me explico? Uno para ir a un tribunal, estoy hablando en términos humanos, uno para ir a un tribunal, uno se prepara. Uno se viste incluso. Porque va a un tribunal. Y humanamente han pasado muchos chascos que le dice, abogado, dice, ¿usted sabe dónde usted está? ¿Usted sabe dónde usted está? ¿Usted sabe que esto es un tribunal?
y usted viene así como que viniera un asado. ¿Usted piensa que esto es chacota, como se dice? No sé si en otros países chacota será una mala palabra. Esto no es broma. Pablo le dice a los de Atenas, va a llegar un día en que el tribunal de Cristo se va a dar y no va a ser broma. Entonces, yo vengo acá para decirles, Dios pasó por alto su ignorancia. Arrepiéntanse, porque cuando llegue ese día, yo les pido que no estén ahí. Hijos de Dios, yo no quiero que ninguno de ustedes esté ahí. Por eso hago esto. Yo quiero verlos en las bodas del Cordero. Yo quiero verlos ahí, porque los voy a poder reconocer. ¿Sabes? Y saludarlos. ¿Sí? Hola, qué bueno verte de nuevo. Ahora vamos a estar por la eternidad. Así que si usted no se ha arreglado con alguien, aproveche de hacerlo. Porque capaz que el Señor se lo siente ahí al lado, toda la eternidad. ¿Sí? ¿Se imagina? Pero ese es el objetivo. Por eso hacemos lo que hacemos. Yo no quiero con esto meterle... Mire, perdone que me alargue con esto, pero yo no quiero con esto ni asustar a nadie, ni atemorizar a nadie. Mi esposa y yo no vivimos así. Tenemos angustias, luchas, pero no vivimos así todo el tiempo atemorizados, ¿sí? No. Vivimos pendientes, claro que sí. Claro que sí. Mi objetivo es muy claro y concreto. Yo quiero que usted se vaya al cielo. Pero no quiero que llegue el día del funeral y diga, no, debe estar en el cielo. No, asegúrese hoy. Y que usted también pueda ver a toda su familia en esa misma condición. Pero para eso hay que trabajar y las cosas son claras. Dios, pasando por alto la ignorancia de este tiempo, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Porque llegará ese día y Dios no quiere verlos ahí. Oremos. De todo corazón, gracias por tu gracia. Qué maravillosa es tu gracia, Señor. Que pasando por alto mi ignorancia, mi desconocimiento, pasando por alto la ignorancia que yo tenía acerca de ti y de las cosas espirituales, nos visitaste y nos diste a conocer que la única forma de perdonar los pecados es a través de Jesucristo. Y enviaste a tu Hijo para morir por nuestros pecados y para darnos vida eterna. Y la vida está en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero Juan agrega diciendo, estas cosas os escribo a vosotros, hijitos, que tenéis a Jesús. Para que sepan que el que tiene a Jesús tiene la vida. Pacientemente esperé a Jehová y Él me respondió. Esta angustia que vivimos hoy. Y sea sincera, dígale, Señor, he tenido una semana muy angustiosa, de mucha angustia. Señor, me ha dolido el pecho. Siento mucha angustia, Señor. Tengo mucho pesar. He experimentado desmotivación, he experimentado fatiga. Tengo mucha angustia, Señor. Usa esta angustia para buscarte más. Usa esta angustia para acercarme más. Usa esta angustia, Señor,
para que yo anhele más, más, más de ti. Porque tú puedes usar todas las cosas. La Escritura dice que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Todo es posible para Dios. Y Dios quiere rescatarnos, levantarnos. Dios quiere que estemos eternamente con Él. Entonces de buena gana, dice la Escritura, me gloriaré en mis aflicciones, en mis dificultades, en esta angustia. Porque en mis debilidades Dios se fortalece. Y eso es lo importante, que Dios se fortalezca en mi vida. Que Dios se fortalezca en mi vida. Que Él sea el fuerte. Que Él me dé esas fuerzas, ese poder, esa autoridad, ese renuevo. Hazlo, Señor, hazlo. Dame nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas para llegar hasta el final. Bendito. Bendito y poderoso eres tú, Señor. Bendito y poderoso eres tú. Hay un canto celestial que constantemente está delante de Dios. Aleluya. Aleluya. El Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aleluya, aleluya. Vamos a cantar hoy al Señor, aleluya, aleluya, por lo que Él ha hecho, aleluya. Al
Señor, en esta hora invocamos tu sangre, esa sangre poderosa, esa sangre que fue derramada para el perdón de pecados, para sanidad, para restauración. Que tu sangre preciosa, que tu sangre poderosa, que tu sangre poderosa sane cada vida, restaure, libere, en el nombre de Jesús y por el poder que hay en la sangre de Jesús. Rompemos toda maldición, toda herencia, toda enfermedad. Toda maldición es rota por el poder que hay en la sangre de Jesús. Toda enfermedad de cualquier tipo, de cualquier especie, ordenamos que la sangre de Jesús limpie de nuestros cuerpos toda enfermedad. Arranque de nuestros cuerpos toda enfermedad. Limpie y purifique nuestros cuerpos de toda enfermedad. En la autoridad que hay en el nombre de Jesús, que los efectos poderosos de la sangre de Jesús, que la sangre de Jesús, que murió y resucitó, su sangre tiene poder para sanar, para liberar, para restaurar. Que esa sangre poderosa sea derramada sobre nuestras vidas para sanidad, para liberación y para perdón de pecados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, de tal manera que no haya maldiciones, que no haya enfermedades, que no haya ataduras, que no haya opresiones demoníacas que sigan afectando a tus hijos en el nombre de Jesús. Que en el nombre poderoso de Jesús toda acción de las tinieblas sea cancelada. Porque en la sangre de Jesús hay poder y hay autoridad. Invocamos la sangre de Jesús para limpieza y perdón de pecados. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor.
Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre. En el nombre de Jesús hay autoridad, en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas tiene que retroceder. Retroceder en el nombre de Jesús. Y es tu poder el que se manifiesta. Es tu poder, Señor. Te adoramos.